Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, descansando. Yo les voy a enviar esta actividad el día de hoy por el hecho de que, bueno, es un día en el que estoy un poco más relajada y tengo un poco más de tiempo. Sepan entender que quizás a lo mejor no es lo más indicado, pero si ustedes quieren abrir la actividad el sábado y hacerla a partir de hoy está bien, y si lo quieren hacer recién el lunes también está bien. Yo lo súper entiendo. Lo que pasa es que, bueno, este tema de la educación virtual y de tener que trabajar en casa provoca que quizás algunos, como es en mi caso, trabajemos en los momentos que podamos. Entonces, bueno, hoy es un buen día, estoy tranquila, así que tengo que aprovechar el silencio de mi casa para poder armarles este video y explicar un poquito el tema que vamos a ver. La realidad es esa, ¿no? Simplemente tengo un ratito, así que se los mando hoy. No se enojen, no me insulten. Pueden verlo recién el lunes o el día que ustedes consideren. Pero bueno, tengo que aprovechar este momento. Lo que vamos a ver hoy es la economía de posguerra, ¿sí? Eh, este es un tema que continúa, ¿sí? A lo que estábamos viendo con respecto a la Guerra Fría, cuáles eran las características más importantes de este conflicto entre ambos bloques comunista y capitalista. Tener en cuenta que, como el tema bien lo dice, si es la economía de posguerra, es cómo se va a generar, ¿sí?, toda la reconstrucción de la Europa posguerra, ¿sí?, y cuál va a ser la participación que va a tener tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en esta reconstrucción económica. Digo, ya estuvimos analizando que la Guerra Fría muestra cómo hay dos bloques completamente antagónicos que se enfrentan entre sí y cada uno con sus características y su forma de pensar, sus decisiones, su economía, su sistema político completamente diferente, ¿sí? O sea, cuáles van a ser las pautas de este sistema económico que principalmente va a tener como consecuencia el ascenso, ¿sí?, de los Estados Unidos como primer potencia. Si bien fuimos viendo cómo a lo largo del siglo XX Estados Unidos se va a ir convirtiendo en primer potencia, esta situación de supremacía por sobre el resto de los países primermundistas va a colocarla en un lugar de mayor supremacía, de mayor superioridad y sobre todo marcando un poco así las riendas de la economía mundial. Este es un tema que, como les decía, continúa a lo que es la Guerra Fría, o sea, está inserto dentro de la Guerra Fría, porque ahora vamos a empezar a ver todos los temitas que estén incluidos en la, en la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, bueno, principalmente la idea es que entendamos un poco internamente cómo eran las características más importantes. Después de esto yo les voy a mandar un cuestionario para que ustedes respondan, ¿sí?, teniendo en cuenta este tutorial, este video que les estoy armando con algunas explicaciones, más el libro del manual que yo también les voy a subir. Bueno, la idea es que puedan responder algunas consignas. Este es un prezi que encontré, que saqué de internet, no lo hice yo, no estoy haciendo un plagio, pero bueno, hay que aprovechar los recursos que hacen otros y creo que, nada, está bueno aprovechar. Así que lo estuve mirando, me pareció interesante, voy a intentar ir explicándoselos. Bien, la economía de posguerra, entonces, vamos a empezar. Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, dice, los dirigentes de los países aliados comenzaron a tomar decisiones que debían tomar para que la segunda posguerra no terminara como la primera. Condujeron a la adopción de una política más benévola con las potencias derrotadas y el establecimiento de la ONU. Recuerden la diferencia entre lo que fue, sí, el Tratado de Yalta y de Potsdam, que posiblemente lo hayan visto el año pasado, con el Tratado de Versalles, sí, con respecto a lo que Alemania tuvo que pagar, sí, o sea, los gastos que Alemania tuvo por ser uno de los países claramente, ¿no?, que había sido derrotado en la guerra y bueno, y que había causado tanta crisis económica. Y los países aliados, sí, también sentaron las bases para la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, conocido como
bueno, como el Banco Mundial, yo sin querer lo dije 2 veces. Es decir, a partir de esta segunda posguerra se crean estos dos grandes organismos que seguramente ustedes han escuchado muchísimo hablar, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sí? Que, como también ustedes saben, son de origen norteamericano y justamente lo que hacen, nosotros somos uno de los países en la actualidad que dependemos de este Fondo Monetario Internacional, es generarle préstamos, ¿sí? A los países en crisis, sumas muy cuantiosas de dinero que después, bueno, se pueden ir devolviendo, ¿sí? Con un plazo determinado y con unos ciertos intereses, como todo tipo de deuda cuando uno saca un crédito. Los Estados Unidos, desde su nueva posición de liderazgo en la economía internacional, deciden brindar apoyo financiero para la reconstrucción de Europa. Estados Unidos pretendía sacar beneficios de esto, que era evitar la expansión de la Unión Soviética en Europa Oriental, y otro de los beneficios era que Estados Unidos, con el estancamiento de las economías europeas, no tenía mercados para sus productos. Es decir, ahí viene a jugar el papel más importante del Plan Marshall, ¿no? Que ellos crean que es justamente te prestamos el dinero a cambio de que vos nos compres la materia prima a nosotros, ¿sí? Porque, es decir, si yo no, o sea, Estados Unidos tenía este pensamiento, ¿no? Si yo no ayudo a una economía en crisis, esa economía en crisis no va a tener un mercado donde se pueda comprar mis productos, ¿sí? Por eso es que se crea este famoso Plan Marshall, de lo que todos ustedes ya saben. Bueno, por eso le digo, ¿no? A partir de estas ayudas parciales se puso en funcionamiento el famoso Plan Marshall, ¿sí? Ahí hay una imagen bastante conocida, es una propaganda, ¿sí? Con respecto al tema del Plan Marshall, cuál era la importancia que tenía. Bueno, si la ven, ¿no? Marshall Plan, con obviamente la vela, con todas las banderas que iban a ser favorecidas por esto. El Plan Marshall puso en evidencia la interrelación entre los objetivos estratégicos del gobierno norteamericano y los intereses económicos de las empresas. No solo fue el aporte de capital, sino que también fue un beneficio para las empresas norteamericanas, ya que aumentaron sus ventas a las naciones europeas, ¿sí? Esta negociación que yo les comento, ¿no? De esta doble cara del Plan Marshall, digo, ¿no? No solamente yo te presto el dinero, sino que además también te obligo a que compres mis productos. Los Estados Unidos, al salir fortalecidos de la guerra, tuvieron una acelerada expansión de la industria bélica. A partir de esto, en 1949, se lanzó el proyecto Manhattan. ¿Y las nenis? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Oye, ¿y ahora cómo aparece de vuelta esto? ¿Qué tiene? ¿De cables? Agarra las mías. Les decía que a partir de 1942 se lanza este proyecto Manhattan, que consiste en la construcción de la bomba atómica y otros objetivos militares, ¿sí? Luego, con el éxito de este proyecto, hubo un total apoyo estatal a las actividades científicas y tecnológicas con fines estratégicos. Bien, seguimos. Hacia fines de la... me parece que me fui para otro lado, espérenme, ténganme paciencia. Sí, me fui para el otro lado. Bueno, estas son las cosas de la tecnología. Esperen. Tenemos toda la onda, ¿vieron? Pero se está complicando. Ahí va. Bien, bueno, ahí tienen la imagen de la bomba. Bien, y si el resto de los países capitalistas, el crecimiento de la economía mundial entre 1945 y 1973 fue notable, en particular en las economías capitalistas industriales como los integrantes de la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, integrada por los países industriales de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Nueva Zelanda, que tenían una tasa de crecimiento en el Producto Bruto Interno de 3,8 anual per cápita, menos Estados Unidos, que ya habían tenido crecimiento durante la guerra. Solo tuvo un 2% anual per cápita de crecimiento. En el otro extremo, Japón tuvo un enorme crecimiento en su capacidad industrial y su PBI aumentó un 8% anual per cápita. Bien, de la mano de esta situación, sí, va a haber otro tipo también de características muy propias en la economía, que va a ser, por ejemplo, este complejo militar industrial que se va a crear, ¿sí?, con este ascenso de la economía norteamericana.
Estados Unidos mostraba un gran apoyo a la investigación científica y tecnológica, ya que veían beneficios para el desarrollo económico en corto y largo plazo. Por eso en 1958 fue creada la NASA, porque los soviéticos ya habían tenido grandes avances con el satélite artificial enviado al espacio, acompañado luego del primer ser vivo en el espacio, la perra Laika, y más tarde el primer vuelo espacial. Entonces se inició una agresiva política espacial que tuvo gran hito en 1969 con la llegada a la Luna de los astronautas del Apolo 13. Sí, acá muestra un poco, ¿no? Cómo fue que se creó la NASA, bueno, el famoso Apolo 11 también. Apolo 11, perdón, no sé por qué dije Apolo 13, va la mía. Pero bueno, digo, como para que sepan también en qué destinaba su dinero, ¿no? Estados Unidos, en qué cosas se invertía su plata. En 1968, más de la mitad de los fondos destinados a la investigación y el desarrollo en los Estados Unidos y más del 60% en Gran Bretaña y en Francia se concentraban en las áreas de defensa, investigación atómicas y espaciales. Transformaciones en la producción. El impacto del cambio tecnológico se manifestó en la aparición de nuevos productos y nuevas formas de producirlas. La industria química, se inventaron y utilizaron nuevos materiales, como el plástico, el caucho y las fibras sintéticas. En la industria electrónica se fabricaron los primeros transitores. Industria farmacéutica se desarrollan los antibióticos. En la petroquímica permitió la producción a gran escala de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. El petróleo se convirtió en la fuente de energía de uso más extendido y favoreció el desarrollo de la industria automotriz. También es importante tener en cuenta, ¿sí?, el tema de la revolución verde, como lo llamaban ellos, ¿sí?, que dice también hubo cambios en la producción agrícola derivados a la aplicación de nuevas tecnologías, por lo que se popularizó el concepto de revolución verde, que hacía referencia a la introducción de nuevas variedades de híbridos de maíz, trigo, arroz y otros cereales. Y por otro lado, otros sectores que también crecieron fueron el de los transportes y las comunicaciones, con una gran creciente cifra de automóviles, creación de autopistas y el reemplazo del ferrocarril por el camión como principal medio de transporte, facilitando el incremento de los intercambios comerciales. El rol del Estado. Al igual que el rol de las empresas, fue muy importante el modelo propuesto por el economista John Maynard Keynes, ¿sí?, el famoso rol del Estado de bienestar, de incentivar el consumo y aceptar el papel intervencionista del Estado, en tanto agente redistribuidor de recursos. Fue puesto en marcha en diversos países, se empezó a atender aspectos que antes estaban en manos privadas, como los sistemas estatales de salud, seguridad, de educación, sistemas jubilatorios y seguros de desempleo, dando origen al denominado estado de bienestar. El nuevo objetivo o el principal objetivo es garantizar de forma universal un mínimo nivel de ingresos y de prestaciones que atiendan a las contingencias básicas de la sociedad. Esto es súper importante, chicos, que tengan en cuenta cuál es el rol del Estado durante este periodo, porque también lo vimos implementado en el peronismo, ¿sí?, cuando ustedes estuvieron analizando ese tema. En el peronismo se ve también esta idea, ¿sí?, del tema del rol del Estado. Es muy importante tener en cuenta que a partir de ese momento el Estado no solamente se va a ocupar de la economía, sino que también de otras características que hacen, ¿sí?, a los ciudadanos. La salud, la educación, el esparcimiento, la cultura, son otras características, o sea que es un Estado que se encarga mínimamente de ese tipo de recursos para que las personas tengan, así sea, una base económica que les satisfaga. Bien, ¿qué pasa con la Unión Soviética? Luego de la muerte de Stalin, la Unión Soviética entró en un periodo de desestalinización de la mano de Nikita Khrushchev. Esto supuso un impulso económico basado en las necesidades de la población. Esta etapa se dividió en dos. La primera etapa se caracterizó por la mejora de todos los índices económicos. Algo que se destacó en esta etapa fue el incremento sorprendente de la producción de acero, que creció un 355%, la de la electricidad un 597%, la de cemento un 785% y la de tractores un 328%. En la segunda etapa los índices económicos empeoraron. La productividad de las industrias y del campo caía sin parar. La calidad de su producción era deficiente y el enorme gasto militar dificultaba la distribución de recursos financieros a otros sectores más necesitados. Bueno, ahí lo ven a Stalin, ahí lo ven a Khrushchev. Posguerra en Europa Oriental tuvo un fin más desolador que el resto, ya que antes de la guerra tenía economías menos desarrolladas que Europa Occidental y tuvo una